Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Lisen. Acá nomás en el bloqueo. ¿Está pasando clases de bloqueo? Sí. Sería interesante también que pasara este bloqueo, ¿no? Pero como no puede entrar todos estos programas en el teléfono y en una rotonda, Buenas noches, Lisen. ¿cómo está? ¿También ¿Por este qué el lunes bloqueo? las clases? No, yo estoy en mi casa. Estoy lejos del bloqueo. Ah, ya. Estoy a 70 kilómetros de la ciudad. ¿Por Dachuelo? Ajá. Pero igual hay bloqueo por allá, ¿o no? Y las carreteras están todas bloqueadas. Acá por Tachuelo, la entrada, la salida, camino a Buenavista, San Juan de Palometilla, San Carlos, todo está bloqueado. Sin incidente, me imagino. ¿Mm? Sin incidente, me imagino, yo. Aquí por lo menos sí. Son más unidos allá, pues, ¿no? Aquí en la ciudad, las confrontaciones ya hubo, ¿no? Sí, y van a ver porque mientras el gobierno no ceda, Santa Cruz no va a ceder. Y ya se acopló Tarija. Le voy a mandar ¿se puede mandar un video al grupo Mm, en el que ya Tarija se manifestó en posición y que va a apoyar a Santa Cruz y que más bien no, que el gobierno no intente hacer nada en contra de Santa Cruz porque los demás departamentos van a reaccionar peor. Así que ya Tarija está con Santa Cruz y vamos a ver si no se posicionan más departamentos. Perdón, esto. Les había encargado que revisaran este documento ya el sábado pasado. Y bueno, hay ejercicios propuestos acá, ¿no? No sé si lo han podido ir revisando y si han tenido complicaciones en alguno, ¿no? Están aquí ejercicios resueltos y después viene una sección que dice ejercicio propuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, son dos, ¿no? Dos ejercicios propuestos. Después siguen leyendo. Más adelante, después hay otro que dice ejercicio propuesto, ¿no? Aquí, ejercicio propuesto, que este es el número 3 y el 4, ¿no? ¿Sí? Después otra es teoría para la siguiente parte y después tiene ejercicio propuesto, ¿no? De esta forma hasta la página 115 del colegio, ¿no? Y les dejé el tema de medidas de dispersión para quienes quieran leer un poco más, ¿no? Extenderse, que sería el siguiente tema, ¿no? Entonces eran 11 ejercicios de ejercicio propuesto, ¿no? ¿Los han realizado o han tenido dificultad en alguno? No, dicen, la verdad que Lo esta re- materia nos ha costado un montón. Yo no he podido realizar ninguno. Ninguno. Bien, los exámenes de tener listos para mañana, los que hemos dado la semana pasada, ¿no? Bien, pero entendamos aquí el concepto principal de cuartiles y percentiles, ¿ya? Esta, este gráfico aquí que ustedes ven como una barrita amarilla, imaginen que es el total de observaciones que se tiene o el total de datos que se tiene, ¿no? Que se ha relevado. Y luego imaginen que ya está ordenado, ¿no? Desde el principio, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Entonces, solo supongamos, tenemos aquí 100 datos, por decir, de 100 datos, lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en cuatro secciones, ¿no? 25 datos aquí, 25 datos siguientes, 25 datos siguientes, 25, ¿no? Serían los 100 datos. A los puntos que separan entre cuartos y cuartos, voy a decir, o sea, entre cuartas partes, a esos puntos se llaman cuartiles, ¿sí? El valor del punto que separa el cuarto de la izquierda del cuarto de la derecha. Entonces, en una distribución o en un conjunto de datos, ¿sí? Van a haber cuatro cuartos, ¿no? Pero van a tener tres cuartiles, que son los límites en los que los va a dividir a los cuartos, ¿no? Me dejo entender acá, ¿no? Entonces, el cuartil es el límite, ¿no? Es el valor que divide
la cuarta parte de la otra cuarta parte, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Ojeda? Sí, al menos yo lo he entendido, licen. Ahí vamos, Licen. Ya. Esto es para cuartiles, ¿ya? Entonces se va a dividir en secciones en cuatro secciones, ¿no? Todos los datos se van a dividir en cuatro secciones. Los percentiles, ¿sí? Percentiles viene de este pedacito de nombre de centil de 100, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser dividir todos los elementos que ustedes tengan, ¿sí? En 100 partes, ¿no? En 100 partes lo va a dividir. Y cada parte normalmente le hablan por porcentaje, ¿no? Entonces es como hablar, dividirlo en porcentaje, ¿no? El 1%, 2%, 3%, así hasta llegar al 100%, ¿no? Entonces los cuartiles dividen entre 4 y los percentiles dividen en 100, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Los límites se llaman percentiles, ¿no? Bien, en el primer caso, aquí que vemos los cuartiles que se pueden calcular del dato y se presentan dos casos, ¿no? Y en este caso estamos tomando de cuartiles, perdón, de datos no agrupados, o sea, de datos sueltos. En el caso de datos sueltos, como en el ejercicio aquí que está resuelto, tenemos 3, 6, 9 observaciones, ¿no? 9 observaciones. La fórmula que vamos a usar va a ser en este caso, ¿no? Primer caso, si los subíndices son enteros, cuando salga QM entero, ¿no? O en el segundo caso, si los índices no son enteros, ya se va a usar esta otra fórmula. Bien. Ahora, para el primer cuartil se va a denominar M sub 1, ¿no? De aquí del nombre. Aquí primer cuartil, Q sub 1, ¿no? Q sub 1 de la fórmula Q sub M, ¿no? Entonces vamos a poner primer cuartil Q sub 1. Q sub 1 va a tener la siguiente fórmula, ¿no? De Q sub M va a ser igual a X, M, paréntesis, N menos 1. Esto recordemos que es la parte del subíndice, ¿no? Toda esta fraccióncita es del subíndice, ¿sí? Todo esto que está en azul es del subíndice. Entonces, X, ¿qué viene a ser X? X viene a ser la posición de la observación, ¿no? Recordemos que este es la posición 1, este sería X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, ¿no? Así. Entonces va hasta X sub 9. Entonces, vamos a calcular el primer cuartil. Entonces, donde sea M, vamos a poner 1, ¿no? 1. Donde sea N, N es el número de observaciones totales, ¿no? El número de observaciones totales son 9 observaciones que tenemos, entonces escribimos un 9, ¿no? Entonces, se logra ver acá, ahí, ¿no? Escribimos un 9. La fórmula nos dice que va a ser menos 1, ¿sí? Menos 1 dividido entre 4 y después le vamos a sumar 1 para la posición, ¿no? Entonces tenemos 9 menos 1, 8, 8 por 1, 8 dividido entre 4, 2, 2 y más 1 va a dar 3, ¿no? Todo esto nos da 3. Entonces vamos a tener X sub 3. El resultado es X sub 3. X sub 3 es el tercer valor, nos quiere decir, ¿no? Este es X sub 1, este es X sub 2 y este sería X sub 3, ¿no? Entonces X sub 3 es igual a 5. El cuartil para este ejercicio de datos no agrupados viene a ser 5, ¿no? Cuartil 1, 5. Esa sería la respuesta, este valor. Bien, el subíndice de x es entero, es decir, 3, por lo tanto ya no se utiliza la segunda fórmula, ¿no? Para dar respuesta se cuentan los datos hasta llegar al tercero, que es el número 5. Cálculo para el segundo cuartil. Ahora, la misma fórmula, solo que vamos a cambiar m por 2, ¿no? Entonces tenemos x sub 2, ¿sí? 9 menos 1 dividido entre 4 más 1, ¿no? Entonces 9 menos 1 da 8, 8 por 2, 16, dividido entre 4 da 4, 4 más 1 da 5. Entonces el segundo cuartil está en la posición quinta, ¿no? X sub 5. Contamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? X sub 5 es el número 7, ¿no? Entonces tenemos X sub 5, 7. El segundo cuartil es el valor de 7. Para el tercer cuartil, de la misma forma, ¿no? Reemplazamos 3, ¿sí? 3 en M. 9 menos 1 va a dar 8, 8 por 3, 24, entre 4, 6 más 1 va a dar 7, ¿no? La séptima posición sería, ¿no? X sub 7, ¿no? En los datos que están ordenados contamos nuevamente, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el tercer cuartil, ¿no? Bien, eso para datos no agrupados.
¿Qué pasa en el caso de que tengamos datos, eh, perdón, qué pasa cuando tenemos los subíndices que no son exactos, ¿no? O sea que en este caso los subíndices nos daban exacto, ¿no? Aquí, por ejemplo, x sub 7, ¿no? ¿Qué pasa si no nos sale un 7 así exacto? Entonces tenemos esta segunda forma, ¿no? Calcular los cuartiles, cuartil 1 y cuartil 3 de la siguiente distribución. Tenemos, ¿cuántos elementos tenemos aquí? Tenemos 3, 6, 9, 12, 14 elementos. 14 observaciones tenemos, entonces vamos a calcular el primer cuartil. M sub 1, Q sub M, X sub M va a ser X sub 1, N va a valer 14 observaciones, 14 menos 1 dividido entre 4, ¿no? 14 menos 1 da 13, 13 dividido entre 4 más 1. Esto nos da un valor aproximado de 4,25, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la posición 4,25. Pero como nosotros observamos, tenemos primera posición, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Y tendríamos esta posición, ¿no? La cuarta más 0,25, ¿no? Entre la cuarta y la quinta, ¿no? Entonces no sabemos el valor exacto, cuánto vale eso, ¿no? Entonces, para este caso vamos a tomar, ¿sí? El valor entero. Entonces vamos a decir que J vale 4, ¿no? Y cuando decimos que J vale 4, vamos a usar la segunda fórmula, ¿no? La segunda fórmula que nos presentaban aquí arriba. Esta, ¿no? La segunda fórmula. En el primer caso, calculamos esto, nos ayuda a calcular J, y para el segundo caso tenemos esta, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la segunda parte. J va a ser 4, entonces vamos a decir X sub 4, que es el valor de la cuarta posición, ¿sí? El valor es 55. Aquí, esta parte de aquí, esto que está multiplicando aquí al fondo, sería lo que nosotros veíamos en los temas anteriores de media, mediana y moda. Sería como el ancho de clase, ¿no? O la separación entre un valor y el otro. ¿Ya? Pero en este caso, observen, vamos a tener 4 más 1, que es j más 1, o sea, el siguiente valor sería x sub 5, y menos el actual, que sería x sub 4, ¿no? Entonces la diferencia entre 56 y 55. Para lo que está entre corchete, ¿sí? Se respeta todavía m, que es el primer cuartil, 1, n menos 1, ¿sí? Está 4 más 1, ¿sí? Y el término que aumenta aquí va a ser el menos 4, ¿no? Que va a ser el menos j, el menos 4. Bien, cuando simplificamos estas operaciones tenemos x sub 4 más 4,25 menos 4, que este sería la fracción con la que se ha sobrepasado, ¿no? El 4,20, el 0,25, ¿sí? Este cochete va a salir el 0,25. Y esto de aquí, de x sub 5 y x sub 4, va a ser los valores que corresponden al tercer y cuarto, al cuarto y quinto valor, ¿no? Para que por un tema de interpolación saquemos el valor de cuánto vale ese 0,25, ¿no? En este caso, reemplazando para x sub 4, 55 y x sub 5, 56, tenemos el valor actual, que es 55, más 0,25, que es la cuarta parte, de la diferencia entre 56 y 55, ¿no? Entonces, el valor va a ser 55 más 0,25 por 1, porque la diferencia es 1, ¿no? 55 y 56 es 1. Y el valor que estamos buscando va a ser 55,25, ¿no? 55,25, que sería el cuartil 1. ¿Sí? Aquí, 55,25. Ese sería el valor para x 425, ¿no? Bien, ahora, lo importante aquí, para este caso, ya no se cuentan los datos, ¿no? Recordemos que en el anterior ejercicio contábamos primera posición, segunda posición, tercera, cuarta, quinta, ¿no? En este caso sale directo, ¿no? El resultado, que es 55,25. Para calcular el tercer cuartil, de la misma forma, ¿no? Ocupamos primero la primera fórmula para poder encontrar j, ¿no? X sub m menos n, vamos a tener x sub m, m va a valer 3, que es el tercer cuartil. Son 14 datos observados, n 14 menos 1, ¿no? Y esto nos va a dar un valor aproximado de x 10,75, ¿no? Como no tenemos en la lista la posición 10,75, ¿sí? Tenemos la posición 10 hasta 62 y 64 la posición 11, pero no tenemos los excedentes, ¿sí? 0,75. Entonces, solo tomamos el valor entero, ¿no? J va a valer los 10 de aquí de la posición, J10. Entonces, aquí aplicamos
la segunda fórmula, ¿no? X sub j, donde es j vamos a poner 10, donde es m vamos a poner el número del cuartil, que sería 3, el cuartil 3, ¿sí? M3, después tenemos n menos n, que n va a ser 14 menos 1, 13, ¿no? Más 1. Aquí, esta primera parte, sabemos que va a salir 10,75. Sabemos que j vale 10, Disculpen, ¿sí? no corra mucho. ¿De dónde sale J10? J10 sale de la primera fórmula, ¿no? Intentando calcular la primera fórmula nos sale la posición 10,75, ¿no? Entonces la parte entera de la posición, esa la tomamos como J. Dicen, ya no se toma en cuenta los decimales, ¿no? Para este caso no, porque los decimales los vamos a tomar en cuenta acá. Si ustedes analizan un poquito esto, se van a dar cuenta que tomamos la décima posición y después tomamos el 0,75, que es la posición excedente, y multiplicamos por la diferencia entre la décima y la onceava posición, ¿no? Entonces 64 menos 62 da 2, ¿no? Por 0,75 va a dar 1,5 más 62 da 63,5, ¿no? ¿Sí? Es el 75, se va a tomar en cuenta acá, ¿no? Esto de acá, que va a salir de aquí, ¿no? Que va a salir esto de paréntesis. Ya, listen. mm, Listen, yo lo seguí hasta donde usted sacó el cálculo cuartil 1, que en el cuartil 1 salió J igual a 4. Exacto. Ese es Bueno, J, salió X 4.25 y correcto. eso es J igual a 4. Pero en el segundo caso del subíndice X, como no salió entero, salió 4.25, usted dice que debemos utilizar la segunda fórmula. ¿Sí? Y en la segunda fórmula me sale como resultado X4,55 y X5,56. Utiliza otra fórmula que no sé de dónde sale, me imagino que es de la resolución de la de arriba, ¿Sí? y termina con que cuartil 1 es igual a 55,25. ¿De dónde salió el 10? Vuelvo a consultar. Ah, ya. Es que el primer cuartil termina hasta acá. Q sub 1. Hasta ahí termina el primer cuartil. Luego aplican para calcular, para empezar a calcular el cuartil 3. O sea, otra vez, como el cuartil 1, empieza con el cuartil 3. M sub 3 intenta resolver por la primera fórmula y le sale X1075 como cuartil 3. Ahora ahora este 10 se convierte en la nueva J, ¿no? Para calcular este cuartil. ¿Me dejo Ah, entender, Fabi? ya, volvemos a ya calculamos el cuartil 3 porque nos pudo el cuartil 3 y volvemos a la fórmula original. Exacto. Y en la fórmula original nos sale J10 y ese J10 es el que utilizamos, o ya bueno, ya no utilizamos, ya no lo utilizamos para sacar el cuartil 3. Sí. ¿Pero acaso no estábamos sacando el cuartil 3 ya? No, hace rato sacamos el cuartil 1. Desde aquí va hasta el primer cuartil, hasta esto Ay, que ya calculó. les entendí. Todo esto es primer cuartil y después Ya, aquí el tercer cuartil, ¿no? El ejercicio nos pide calcular los cuartiles ya. 1 y 3, ¿no ves? 1 y 3. Entonces estamos calculando el 1, ya terminamos de calcular el 1, el 3 ahora, ¿no? Pero esto, como les digo, básicamente es aplicarlo de la siguiente forma. Tal vez esto les va a resolver un poco más que las fórmulas son para seguirlas, pero a veces en la práctica lo hacemos más rápido, ¿no? Eh, Vamos aquí, le simplifico esto. Nos dice que la posición es 10,75, ¿no? Entonces tenemos 10, vamos a tomar y 0,75. Entonces tenemos que calcular el valor de, vamos a poner este que sea X y este, bueno, los dos son X, ¿no? Pero el valor del valor de X10 es 62, ¿no? De la posición 10 es 62. Entonces 62 y no sabemos cuánto es la posición 1075, ¿no? No sabemos cuánto es la posición 1075. Pero sí la sabemos la de la 11. La posición de 11 es 64, ¿no? Sabemos eso.
Entonces, vamos a tomar el primer punto de acá, ¿sí? Los 10, que esta es la posición 10, 62, y vamos a sacar la 0,75 de la diferencia de estos dos. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto de la siguiente forma. Bueno, lo voy a escribir primero la fórmula, ¿ya? Que esto va a ser como igual, paréntesis, 0,75, puede ser con doble paréntesis, aquí el 64, que sería esto, ¿sí? 64 menos 62 y multiplica, ¿no? Sería eso, 64, aquí me faltó el 4, ¿no? Bien, y esto sería entonces, esto sería para la posición, la interpolación de, entre 62 y 64, ¿no? Si nosotros introducimos esto, vamos a tener 0,75 por 64 menos 62, tenemos 1,5. Eso es lo equivalente a 0,75, ¿no? Es lo que está de la posición 10 a 0,75 más, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que la posición 10 es 62 y sabemos que la posición de 0,75 entre 10 y 11, el 75% entre 10 y 11 va a ser más 1,5. Entonces sabemos que la posición ahora X, voy a poner 10,75, va a ser la suma de 62 más 1,5, en este caso 63,5. ¿Me dejo entender, no? Esa es la lógica que sigue esto. Ahora, en fórmula, eso es lo que explica, ¿no? Aquí, esta primera parte la hacen ya arriba, que es donde le sale 10,75. ¿Sí? Hasta aquí, hasta el más 1 es lo que ya hacen arriba, que sale 10,75. El J, que es menos 10, observen que le sale el 0,75 que les digo acá, el 0,75 de acá. Y después también le sale la diferencia entre las dos posiciones, entre la posición siguiente y la posición actual, que sería la posición 11 y la posición 10, ¿no? 62, 4 menos 62. Y además que la posición actual está acá, ¿no? Entonces esto es la posición actual más el porcentaje o el decimal excedente multiplicado por la diferencia entre la posición actual y la posición siguiente, ¿no? Es una interpolación nomás, ¿no? Una interpolación. Y claro, estas son las expresiones matemáticas y nos da 63,5. ¿Se entiende? Listen, Sí. yo personalmente le voy a pedir un favor, dicen. Sería bueno, dicen, que después de la clase lo suba el video, dicen, así, porque yo generalmente voy practicando, digamos, cuando ya está el video, y entonces voy pausando y voy sacando los resultados, dicen. No sé si puede ser Sí, posible, Lice, dicen. por favor. Sí, claro. Pasa que las otras veces he tenido complicaciones con internet, ¿no? Y lo subí apenas se resuelve mi asunto de internet. En otras veces también lo he subido a la hora más o menos, ¿no? O a las 2 horas después de terminar la clase. Bien. De todas maneras, este documento ya está en plataforma, ¿no? Si lo han visto ustedes Inge, o no han podido verlo. Sí, dicen, está. Sí, sí lo vimos, Lice, pero digamos, como dice, casi que son muchas fórmulas y casi que te complican eso. Ah, ya. Dígame, Janet. Inge, la M es el excedente del 10 No, la M es la posición del cuartil. y en la fórmula ahí el que está entre corchetes es lo mismo, entonces 10. Todo esto de aquí es 10,5 menos 10, dice, ¿no? Entonces todo lo que está en corchetes le va a salir 10,75. Inge, ¿será que en el Excel no podemos desagregar la fórmula? Por favor. ¿Cómo desagregar? O sea, escribirla la fórmula y hacerla paso por paso para saber de dónde sale el 10,75, porque ahí me quedo. Ah, el 10,75 sale de aquí, pues. Cuando nosotros iniciamos en el cálculo de tercer cuartil, aplicamos la primera fórmula. Esto que está en rojo es la primera fórmula y esto es la segunda fórmula. Ah, es por eso, en la segunda fórmula es donde ahí ya yo me Claro, y nos preguntamos dónde sale el 10, ¿no? ¿Ve? El 10 sale de acá. Y cuando calculamos, intentamos de calcular. la J. Sí, aquí, este pedacito de aquí, observen, mn-1 dividido entre 4 más 1, corresponde a este, mn-1 dividido entre 4 más 1.
Y aquí lo que aumenta es el menos J. Si nosotros observamos aquí arriba, este subíndice de aquí sale 10,75, del cual sacamos J10, ¿no? Que es la parte entera. Ahora, aquí lo que se agrega simplemente es todo este pedacito se hace 10,75, se le agrega el menos J para que todo salga 0,75, que es el excedente decimal. ¿Me dejo entender o no? Entonces, dicen, la primera parte, la primera fórmula es para encontrar la posición del cuartil y la segunda es el resultado de la posición del cuartil, ¿no? Exacto. Ah, Y, Lice, bueno. y solo van a aplicar la segunda fórmula cuando la posición no sea entera, porque aquí la posición dice 10,75. Cuando la posición es entera, se remiten otros ejercicios de los no agrupados y los cuentan, bueno, las posiciones. Hasta aquí sería 10, ¿no? Pero como salió con decimales, no pueden decir que es la 10 ni la 11, pues, ¿no? Porque está en medio. Entonces, ¿cuál será el valor de ese cuartil? Me dejo entender, ¿no? Entonces, la primera sí les bota la posición, pero como la posición está en decimales, entonces tienen que agarrar la parte entera J, ¿no? Y después aplica la segunda fórmula. cuando es impar, Lice, No, cuando es con decimal, cuando es con decimal, aplicamos la segunda fórmula. la primera y segunda fórmula, sí. La primera para que les bote la posición y la segunda para que les bote el resultado. ¿Y cuando no utilizamos la segunda fórmula? Cuando la posición es entera. Como en ¿Y los ahí ejercicios, Solamente qué con se haría? ¿Solamente se copiaría el resultado? claro, como en estos ejercicios, ¿no? Aquí el primer ejercicio, observen, la primera fórmula nos bota un valor entero, x sub 3. Nos dice que es la tercera posición. Entonces vamos aquí, ¿no? 1, 2, 3 y el 5 es el resultado. Y se acabó. solamente con esos dos fórmulas vamos a trabajar, Lice. ¿O hay Cuartiles, otra forma? sí. Estos son para datos no agrupados, ¿no? Ah, ya, Lice. Ya, pero como les he dicho, ¿no? Esto es tal vez un poquito complicado porque, para ustedes, ¿no? Porque es la primera vez que lo están viendo y como todo, ¿no? Siempre aparecen fórmulas, aunque cuando ustedes lo analizan con un poquito de trasfondo son, digamos que explican por sí mismo el procedimiento o la lógica con la que se debe resolver, ¿no? Pues las fórmulas lo explican por sí mismo. Estas en particular no son muy complicadas, ¿no? Pero como se parece que fueran con muchos términos, pareciera que es difícil, pero no en realidad. Y por eso mismo les he dicho que estos 11 ejercicios que está aquí en este documento, lo vamos a hacer como trabajo final, ¿no? Entonces ustedes lo resuelven esos 11 ejercicios. Ahora, este documento está en la plataforma como guía, ¿no? Ustedes siguen el primero, el segundo. Observen que después de calcular el tercer cuartil, miren, el tercer cuartil de esto, inmediatamente les ponen un problema propuesto, ¿no? Entonces ustedes tienen que resolverlo, ¿no? Y aquí lo que quiero ver es la fórmula, ¿no? De cómo están ustedes aplicando, porque los resultados están aquí, ¿sí? Tiene que salirles esto. Pero lo que aquí está, lo que se está poniendo aquí es que, ¿cómo han reemplazado esto? Ah, el procedimiento. El procedimiento. Entonces, ustedes aquí practican, ¿no? El resultado está acá, ¿no? Entonces, si no les salió ese resultado, en alguna parte de la fórmula están errando, ¿no? No dejas entender, ¿no? Entonces, estos son para datos no agrupados. Ahora vamos con, estos son datos agrupados, pero vamos a saltar a lo que es datos agrupados con distribución de frecuencia, que es lo que nosotros hacemos normalmente, ¿no? Y es lo que se usa más aquí, ¿sí? La tabla. Sí, con la tabla. Bien, a ver, cálculo de tercer cuartil, este es del otro, ¿no? Segundo cuartil, sí, estos son datos agrupados, pero con la frecuencia. Esto, por ejemplo, está por marca de clase, ¿no? Esta es la marca de clase. Nosotros vamos a ir con la distribución de frecuencia. Empieza acá. Bien, aquí de la misma forma, ¿no? Tenemos cálculo de los cuartiles para datos agrupados en intervalos o clases. ¿Sí? Intervalos. La fórmula que utilizan para cuando los datos son agrupados en clases o intervalos es esta. Q sub 1, por ejemplo, ¿cuánto vale?
Vamos a primero calcular m por n dividido entre 4. Eso nos va a botar, digamos, el primer cuartil, ¿no? La posición próxima al primer cuartil. Luego lo que vamos a hacer va a ser para q sub m, calculamos, ¿no? X sub i menos 1, que eso enseguida lo vamos a ver. Mn dividido entre 4, que eso viene de acá. ¿Sí? ¿Sí? Recordemos que m es la posición del cuartil, ¿no? Si el cuartil 1 vamos a calcular, entonces vamos a poner aquí en M1. N es el número total de observaciones de la frecuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, son 7, 10, 16, 25, 12 y 7, ¿no? Eh, y esto suma 77, ¿no? Aquí en el cuadro son 77 elementos. Entonces, N es el número total de elementos observados, que son 77. Bien, F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La F minúscula es la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta, y F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que lo acumulado solo implica que hay que sumar el actual con el anterior, el actual con el anterior, ¿no? Entonces, en eso ahorita lo vemos. Y C nos dice, ¿no? C aquí en este texto está refiriéndose al ancho de clase, ¿no? Al ancho de clase. Entonces, por ejemplo, aquí el ancho de clase de esto es 30 a 40, sería 10, ¿no? El ancho de clase. 40 a 10, 40 a 50 es 10 también. Entonces el ancho de clase es 10. Bien, normalmente los ejercicios vienen de esta forma. Tenemos las clases, ¿sí? El límite inferior, límite superior para cada clase. Luego tenemos la frecuencia absoluta, en este caso a 7, 10, 16, 25, 12, 7. Y lo que nosotros hacemos es completar, ¿no? Entonces lo que completamos es, primero sumamos cuánto es, nos da 77. Esta es la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Ahora la frecuencia absoluta acumulada, vamos a hacer el actual con el anterior sumado. Como para el primer clase no hay un anterior, entonces directamente 7, ¿no? El primero se copia. Para el segundo se suma el anterior con el actual, ¿no? Entonces sería 7 más 10, 17. 17 más 16, 33. 33 más 25, 58. 58 más 12, 70. 70 más 7, 77, ¿no? Entonces, en la última clase tiene que darnos lo acumulado de todas las anteriores clases. Entonces sería 77. Y Cassandra, el documento que les estoy mostrando se encuentra en la parte de exámenes finales, el que dice trabajo final. ¿Sí? Está ahí. Y dice el enunciado que resuelvan de la página, no me acuerdo qué página es, 93. 92, 93 hasta la 115. Los ejercicios propuestos tienen que resolverlos. Los ejercicios propuestos. ¿Ya? Entonces, este documento está con la parte teórica y después está la parte propuesta, ¿no? Entonces, es fácil que se guíen, ¿no? Solo tienen que leerlo y concentrarse, ¿no? Copiar y pegar. Concentrarse, concentrarse. Listen, Sí, William. en esa tabla hay que completar también el porcentaje que se saca, ¿no? O solamente ahí queda. En este caso, para esto de aquí que vamos a sacar los cuartiles, es como sacar la mediana más o menos, ¿no? Es para hallar una posición y el valor de la posición. Nada más. Sí, es una extensión, digamos. De alguna forma, las fórmulas que estamos usando se parecen mucho a la mediana, solo que la mediana sacaba, vamos a decir, el cuartil 2, digamos. La mediana es el cuartil 2 en realidad, ¿no? O en percentiles es el percentil 50, ¿no? El 50%, esa es la mediana. Entonces, se desprende de ahí, ¿no? Como una extensión. Estén atentos a los nuevos talleres. Listen. Entonces, ¿Está bien? Entonces, bien, para sacar el cuartil 1, ¿cuánto vale? Primero tendríamos que calcular, ¿no? M por N. N es 77 observaciones. M es 1, dividido entre 4, nos da 19,25. Luego, de 19,25 vamos a buscar en qué parte queda el 19,25, ¿no? Y entonces observamos, por ejemplo, que 17 no es mayor que 19, ¿no? Sin embargo, 33 sí es mayor que 19. Entonces vamos a tomar la tercera clase, ¿no? Como clase de referencia para calcular el primer cuartil. Entonces aquí, ¿no? Tomamos, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada 33 es mayor que el valor que estamos buscando, que es 19,25. Por lo tanto, vamos a ver en la fila 3.
Ahora utilizamos la fórmula, ¿no? La fórmula que nos va a permitir calcular el cuartil. X sub i menos 1, esto hace referencia al límite inferior de la clase que estamos analizando. En este caso, la clase que estamos analizando es la fila 3, ¿no? La clase 3. Entonces, el límite inferior de la tercera clase es 50, ¿no? Aquí. Ya, 50 es el límite inferior de la tercera clase. Luego tenemos la frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? Aquí de la clase anterior. La frecuencia acumulada absoluta de la clase anterior, ¿sí? Porque estamos calculando que a partir del 50 estamos tomando la clase, ¿no? 19,25. ¿Sí? Entonces vamos a tomar, si ya conocemos que 17 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, ¿sí? Entonces vamos a tomar 17 como f sub i menos 1. Luego tomamos en cuenta la frecuencia de la clase actual, f igual a 16. F minúscula, la frecuencia de la clase actual. Estamos en la tercera fila, la frecuencia de la clase actual es 16. Bien. Y luego le dijimos que C es el ancho de clase, ¿no? Pero aquí lo calcula, ¿no? En la clase actual, el límite superior menos el límite inferior nos da un valor de 10. Ya están todos los datos claros, entonces solo reemplazamos los valores en la fórmula, ¿no? Entonces tenemos que el límite inferior de la clase es 50 más mn dividido entre 4, que nos da 19,25. La frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior 17, dividido entre la frecuencia actual, que es 16, multiplicado por el ancho de clase, ¿no? Recordemos que esta fórmula se parece mucho a la mediana, con la salvedad que la mediana comenzaba con el ancho de clase al principio, antes de esta fracción, ¿no? Si ustedes revisan la fórmula de la mediana, es parecida a esta. Una vez con estos datos solo se efectúan las multiplicaciones, ¿no? 50 más 1,41 nos da 51,41, ¿no? Y este sería el primer cuartil. Para el segundo cuartil, o también, que es el valor de la mediana, ¿sí? N son igual a 77. Entonces, para el segundo cuartil vamos a calcular, ¿no? Mn dividido entre 4, ¿no? Ahora, M vale 2, ¿no? 2 por 77 dividido entre 4. El valor del segundo cuartil es el 38,5, ¿no? Entonces buscamos en la tabla la posición del elemento 38,75, ¿no? 33 es menos que 38, ¿no? 58 es mayor que 33, por lo tanto vamos a tomar la cuarta clase, ¿no? Para nuestros cálculos, la cuarta clase. Entonces 58 es mayor que 38,5, tomamos la cuarta clase o la fila 4, de los cuales el valor, el límite inferior de la clase actual, ¿sí? Es 60, tomamos como 60. Luego la frecuencia acumulada de la clase anterior es 33, la frecuencia de la clase actual es 25, observemos. 33 la frecuencia acumulada de la clase anterior y 25 la frecuencia absoluta actual es 25. Y el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase, sabemos que el ancho de clase, si lo hemos hecho bien, todas las clases van a tener el mismo ancho de clase, ¿no? Entonces, pero de todas maneras aquí lo plantea, ¿no? La cuarta clase tiene 70 menos 10, son 10, pero 70 menos 60 son 10, que es el ancho de clase. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Entonces cuartil 2, 60, que es el límite inferior de la clase, más 38 menos 33 y entre 25 por el ancho de clase, ¿no? Y nuestro segundo cuartil nos da 62,2, ¿no? Después de realizar las operaciones indicadas. Para calcular el tercer cuartil, tenemos para M va a ser 3, ¿no? Entonces aquí vamos a poner M3 y N sabemos que es 77 observaciones, 77 dividido entre 4. Entonces tenemos 3 por 77 dividido entre 4 nos va a dar 57,75. Bien, entonces vamos otra vez a nuestra tabla y buscamos el valor de 57,75 en la frecuencia acumulada. Y vemos que 33 es menos que 57,75. Y sin embargo, la cuarta clase es 58. Entonces, el tercer cuartil está contenida dentro de la cuarta clase. Entonces, nuevamente utilizamos la cuarta clase para calcular este valor, ¿no? Este valor del tercer cuartil. Bien, entonces el límite de la clase inferior es 60, la frecuencia acumulada anterior es 33, la frecuencia actual es 25 y el ancho de clase es 10, ¿no? ¿Sí? Observen que son los mismos valores que en el segundo cuartil, ¿no? Con la diferencia de que aquí es M, ¿no? En el anterior era M2, ahora este es M3.
Con este valor reemplazamos y sabemos que mn dividido entre 4 nos da 57,75, ¿no? Entonces tenemos 57,75 menos 33 dividido entre 25 por 10 nos va a dar 9,9, ¿no? El límite de clase el límite inferior de la clase actual es 60, 60 más 9,9 nos da 69,9. Entonces el valor de Q3 es 69,9, ¿no? El tercer cuartil. Está aquí entre 60 y 70. El tercer cuartil está en el valor 69,9. ¿Se entiende, jóvenes? Por ahí vamos, Lice. Hasta aquí no es complicado, ¿no? Es prácticamente una extensión de la mediana, como digo. Si revisamos la fórmula de mediana, se parece mucho, ¿no? Solo que la mediana nos decía que teníamos que dividir entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque era acá para el valor medio. En este caso estamos dividiendo entre 4 porque es para el valor cuarto, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejercicio parecido. Sí, hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos los límites de clase, tenemos la frecuencia y las frecuencias acumuladas, ¿no? Con las frecuencias acumuladas podemos nosotros calcular los cuartiles, ¿no? Recordemos que en cada ejercicio van a haber siempre 3 cuartiles, ¿no? Dependiendo de qué les pregunte, vamos a calcular el cuartil 1, 2 o 3. ¿Ya? Mm, Esto por un lado. Vamos ahora a percentiles, ¿ya? Cassandra, mm, bueno, el límite, claro, lo puedes extender. Para mañana a medianoche lo quieren. Y durante la clase de mañana podemos, bueno, en realidad la clase de mañana tengo que tomárselos como, entre comillas, como examen, ¿no? Tendrían ese tiempo para presentarlo, ¿no? Hasta medianoche lo puedes extender. Porque notas tengo que presentar ahora 2 días después que termine la clase. Esto significa que es hasta el 25 o hasta el 27 de la mañana tendré que presentar notas. Dicen, y el sábado no marca asistencia, ¿se lo va a habilitar? Ah, sí, ahorita lo habilito. Menos 10 para Toledo. No, gracias, más bien. Ahorita lo habilito. No, estoy mal en esta materia, no le entendí nada. Pero ahorita habilito ya y Dicen, mañana vamos a hacer alguna práctica sobre estos ejercicios. eh, intentan revisarlo primero y si tienen dudas, nuevamente, ¿no? Me preguntan. Pero el día de mañana el tiempo lo vamos a tomar como si fuera examen, ¿no? Bueno, Lice. Sí, bien. El siguiente tema que vemos es percentiles, ¿no? Dentro de esta unidad, percentiles que, como el caso de los cuartiles, había dicho que del total de elementos que tengamos, ¿sí? Vamos a dividirlo en 100 partes iguales, ¿no? Por eso viene de la parte de centil, ¿no? De 100 partes, ¿no? 100 partes iguales. Y como en el caso de los cuartiles, ¿sí? Se dividen en 4 partes, pero solo existen 3 límites intermedios, ¿no? Que son los que dividen a los cuartiles. En el caso de los percentiles se dividen 100 partes iguales, pero los límites intermedios son 99. Entonces hay 99 percentiles para que existan 100 partes iguales. Bien, aquí en el cálculo de percentiles de datos no agrupados, ¿sí? Por ejemplo, para este ejercicio, de los siguientes datos, calcular los percentiles 10 y 80 que corresponden a las estaturas en centímetros de 40 personas. Bien, ahorita estos elementos están ordenados, ¿no? En forma horizontal, ¿sí? De 147 que es el menor hasta 179 que es el más grande. ¿Cuántos elementos son? Son 3, 6, 9, 10, son 40 elementos, ¿no? 40 observaciones. Bien, el cálculo de los percentiles es igual que los cuartiles. La única diferencia es que cambia Q, ¿sí? Ahora lo vamos a cambiar por P, ¿sí?
Y en lugar de ponerle 4, vamos a ponerle 100, ¿no? Para calcular los percentiles. Bien, eso, el 4 por el 100 es en la fórmula, ¿no? Aquí, donde teníamos dividido entre 4, ahora es la misma fórmula de la primera fórmula anterior, solo que dividido entre 100, ya no entre 4. Entonces, si queremos calcular el percentil 10, vamos a poner P sub 10, ¿sí? Para una M que es 10, para N que eran 40 observaciones menos 1 dividido entre 100, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que la posición del percentil número 10, ¿sí? Es la posición 4,9. La posición 4,9 corresponde al percentil 10. Pero como nos sale un número decimal, no es un número completamente entero, entonces vamos a tomar la parte entera que va a ser J4. Bien. Y al igual que en el caso de los cuartiles, tenemos la segunda fórmula, que es muy parecida, ¿sí? Con la salvedad que ya no es Q, es P, y en lugar de dividir entre 4 es dividido entre 100, pero es la misma fórmula, ¿sí? La parte entera lo reemplazamos, ¿no? J4, M vale 10, N vale 40 menos 1, dividido entre 100 más 1 menos 4, ¿no? Esto de entre corchetes nos va a dar el excedente, ¿sí? El decimal excedente, que seguramente es 0,9, que es el 90%. 0,9 de la diferencia entre la posición siguiente y la posición actual. La posición siguiente para estos datos, que sería x sub 4 y x sub 5 en los valores, hasta aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. La posición 4 es 149 y la posición 5 es 150. Entonces, vamos a tomar que la posición 4 es 149 y 150. Entonces, aquí, entre corchetes nos va a salir el valor de 0,9, que está por acá, 0,9, observa, 0,9 aquí abajo, multiplicado por la diferencia entre los valores de la posición 4 y posición 5, que son 150 más 149, ¿no? Esto de aquí nos va a dar 1 por 0,9, que va a ser 0,9, ¿no? Y la posición 4, que es 149, que es esta, x sub 4, nos da 149, más 0,9, ¿no? Y nos va a dar que la posición o el percentil 10 es 149,9. Y este ya acaba, ¿no? El percentil 10. Hasta ahí calculamos el percentil 10. El ejercicio original nos dice que de los siguientes datos, que son 40 datos, calcular los percentiles 10 y el percentil 80, ¿sí? Que corresponden a las estaturas en centímetros de 40 personas. Bien. Ahora, para el siguiente inciso, ¿no? O el siguiente percentil, ¿no? Calculamos para percentil 80, ponemos M80, ¿sí? M80, en la fórmula M vale 80, N vale 40, y nos sale que es la posición 32,2, ¿sí? Nos sale decimal, por lo tanto vamos a usar la segunda fórmula y a la parte entera vamos a llamarle J. J va a tomar ahora el valor de 32. Entonces, aquí vamos a tener x sub j, x valor 32, mn, los mismos valores de aquí arriba, 80, 40 y 100, ¿no? Menos 1, más 1, menos 32, que va a ser j. Todo esto que está entre corchetes nos va a dar la diferencia, este 0,2. Observen, más abajo vamos a ir. Aquí, ¿no? Esto que está entre corchetes nos da este 0,2, que es el excedente. ¿Sí? Es el excedente en decimales, 0,2, multiplicado por la diferencia existente entre los valores que corresponden a la posición siguiente, que es x sub 33, y la posición actual, que es x 32. ¿Sí? De los valores sabemos que x 32 es 168 y x 33 es 170. Entonces, tenemos la posición actual, que es 168, ¿sí? 168, más del excedente, que es 0,2, por la diferencia entre la siguiente y la actual exposiciones, 170 menos 168 sería 0,2 por 2, serían 0,4. Sumado a la posición actual, que es 168, nos va a dar 168,4. Y ese sería el percentil 80. ¿Se entiende, no? Esto es para datos no agrupados. Dicen, yo no le entendí de dónde salió ese n igual a 40. N igual a 40 es el número total de observaciones. Aquí. Tenemos, ¿cuántas observaciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por fila, ¿no? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 filas. 10 por 4 son 40, ¿no?
Y también el ejercicio nos dice, ¿no? Que son de 40 personas. Pero como ya les había dicho antes, que de los ejercicios que nosotros nos den, siempre hay que sumar cuántos elementos nos están dando, ¿no? Nos pueden decir que nos están dando 400 cuando en realidad nos pueden estar dando 40, ¿no? De los elementos que tenemos que trabajar. Entonces siempre es bueno sumarlos, ¿no? O contarlos. ¿Se entiende, Alfonso? ¿Alguna otra Ah, sí, pregunta? ya le entendí. ¿Otra pregunta? Solo saber interpretar las fórmulas, licenciado, nada más. Correcto. Si ustedes observan, son dos fórmulas para datos no agrupados y otras dos fórmulas muy parecidas para datos agrupados, ¿no? En este caso estaríamos trabajando con 4 fórmulas, ¿no, licenciado? Para agrupados y para no agrupados. Sí, sí. Dos fórmulas para agrupados y dos fórmulas para no agrupados, sí. Y las fórmulas son parecidas, ¿no? En cuartiles es Q, la M se mantiene y en cuartiles es 4, ¿no? Y en percentiles es 100. Esa es la diferencia entre las fórmulas. Después la estructura es la misma. Bien, ¿por qué se debe saber sobre cuartiles y percentiles, Cassandra? Porque de datos agrupados necesitamos saber, por ejemplo, ciertos valores intermedios, ¿no? Por ejemplo, la mediana nos daba el punto medio que dividía 50 elementos, por ejemplo, el 50% arriba y 50% abajo del valor indicado, ¿no? Eso para la mediana. Ahora, si en lugar de que querramos saber un valor de la mediana, queremos saber, por ejemplo, el 25% mm, de las personas, digamos, que han sido consultadas, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre algo en particular? Entonces sacamos el percentil 25, ¿no? Y vamos a tener hasta ahí el acumulado de 25% de las personas, ¿no? Si estamos trabajando con datos muy grandes, por ejemplo, y lo hemos agrupado en tablas, entonces recordemos que en tablas ya se pierde, ¿no? Se pierde el elemento suelto, ¿no? Y vamos a ver más abajo, porque ya se generan con rangos de frecuencia, ¿no? Se generan con rangos de frecuencia. Ahorita vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí los datos se muestran a continuación las edades de 100 obreros de una cadena de supermercados, ¿no? Calcular los percentiles 30, 70 y 90. Aquí los percentiles sería como calcular la edad del 30%, ¿no? Del 30% de los obreros, por ejemplo. ¿Sí? O el 70% de los obreros o el 90% de los obreros, ¿no? Entonces, de esta forma. Pero como ya no tenemos, digamos, los elementos sueltos, sino que están agrupados y tenemos las frecuencias respectivas, entonces vamos a poder calcular nosotros, ¿sí? Eh, ¿Cuántos obreros corresponden al 30%, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros eh, usamos los percentiles, ¿no? En el caso de los cuartiles es para calcular los cuartos, ¿no? El 25%, el 50% y el 75%. Esa es la utilidad de los percentiles y los cuartiles, Cassandra. Bien, aprovechando que ya lo pregunto, vamos a hacer esto, ¿no? Ejemplos resueltos. Los datos se muestran a continuación, señalan las edades de 100 obreros de una cadena de supermercados. Calcular los percentiles 30, 70 y 90. Bien, la edad en años, de 17 a 27 años es 25 personas, ¿no? De 27 a 37, 35 personas. 37 a 47, 20 personas. De 47 a 57, 12 personas. De 57 a 67, 8 personas. Bien, entonces tenemos edades, nuestros obreros tienen entre 17 años y 67 años, ¿no? Y tenemos 100 obreros. Bien, ahora, como para los cuartiles, nosotros necesitamos calcular, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a sumar, ¿no? La frecuencia actual con la frecuencia anterior. Para la primera fila no tenemos frecuencia anterior, ¿no? Entonces el 25 sumado más lo anterior solo va a dar 25. A partir de la segunda fila sumamos con la anterior, ¿no? 25 más 35 nos da 60. 60 más 20 nos da 80. 80 más 12 nos da 92 y 92 más 8 nos da 100. Bien. Ahora, utilizando la primera fórmula, dice, ¿no? Queremos calcular nosotros para el percentil 30. Ya, el percentil 30. Entonces, M va a ser 30
¿Y cuántos elementos tenemos? Tenemos 100 elementos, ¿no? De frecuencia 100. 30% dividido entre 100 va a dar 30, ¿no? Entonces vamos a calcular cuál es el valor de 30, de 30 obreros, ¿no? Entonces la fila 2 es mayor que 30, ¿no? Aquí 25 menor que 30, la fila 2 es mayor que 30. Y aquí aplicamos la fórmula esta, ¿no? Que corresponde al percentil M, que sería el percentil 30, X sub I menos 1, que sería el límite inferior de la clase actual, ¿sí? Más MN dividido entre 100 menos M es el número de percentil, que sería el 30, N el número de elementos observados, F mayúscula la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Esto aquí de la clase anterior. F sub I en minúscula es de la frecuencia de la clase actual y C es el intervalo de clase, ¿no? Entonces, vemos los datos. En la clase actual tenemos 27, 37, el límite inferior es 27, ¿sí? 27 para el límite inferior. La frecuencia acumulada de la clase anterior es 25. ¿Sí? La frecuencia actual es 35. El ancho de clase, ¿sí? El ancho del intervalo de clase es 10. Reemplazando esto en la fórmula nos da 27 más 30 menos 25 dividido entre 35 por 10. Y 27 más 1.43, ¿no? Bien, el percentil 30 corresponde a 28,43, ¿no? Fabi Grisel, ¿tenía una pregunta? Sí, Listen, ¿hasta cuándo tenemos clase con usted? Hasta mañana. ¿Y no era hasta el 27? No, hasta el 25 era. A ver, permítame, voy a confirmar esto yo. Un momento. Sí, está bien, dice hasta el 25 era. Mejor si lo hace hasta el 27, Listen, porfa. Lo que les dije es que yo hasta el 27 paso notas. Que Porque ya, ya comenzamos con la otra materia ya el otro sí, jueves, ¿no? pasa que el rector del instituto se puso en planes de querer saber la nota de los reprobados para poder planificar los recuperatorios. Como ya estamos entrando en en los últimos meses del año, entonces vamos a pasar nota apenas terminemos. Va a haber recuperatorio. Para los que se aplacen, sí, es lo que están gestionando ahorita, ¿no? Sí, hasta el 25 de octubre es. ¿Y la otra materia lo habla con usted, Licen? ¿De ahí cuándo nos volvemos a topar, dicen? Uy, Listen, nos las pone fea. Pues yo creo que esta va a ser la última materia conmigo. Vamos a estar en contacto, pero ¿Cómo Claro, pues, porque Listen? nunca ¿Y al concretamos año? una salida, pues. pero ahorita ya la cita, pues. O ya no hay. Pero hay bloqueo. En bicicleta. ¿Y al año vamos a tener materia con usted? En segundo año no tenemos materia conmigo. En segundo año van a ser más de carrera, ¿no? Entonces hay docentes más preparados en esa rama. ¿El tercer año tampoco? O sea que ya con esto no lo vemos a usted más, Listen. En tercer año vamos a ver, ¿no? En el caso de los tutores de graduación es posible, ¿no? Pero ya vamos a ver eso dependiendo de la disponibilidad de tiempo de aquí a, ¿cuánto? A 2 años. Usted Oiga, puede ser Listen, nuestro docente guía. ¿y los tutores? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a graduar? A ver, cuéntenos un poquito antes de que terminemos, porque después usted es muy acelerado y ya no lo vemos más. Ya les explico un poco. Entonces estábamos viendo los percentiles, ¿no, jóvenes? Yo tengo una pregunta, Listen. La Dígame. M y la N, ¿qué significan? Porque lo miro en lo que usted nos acaba de explicar.
Sí, la M corresponde a esto, ¿no? A ver, aquí en el ejercicio dice, los datos que se muestran a continuación señalan las edades de 100 obreros de una cadena de supermercado. Pregunta, calcular los percentiles 30, 70 y 90. Significa que vamos a hacer tres Ya. cálculos, ¿no ven? Entonces la M va a Entonces, corresponder al percentil es en 30. lugar del percentil, la M. Exacto, exacto. El lugar del percentil es la M. Y la N es el número de Ya. total de observaciones. O Nos sea, dieron los 100 esta tabla. obreros. Sí, de los 100 obreros. Entonces, el total de observaciones son 100, ¿no? Porque existen 100 obreros. 100, N vale 100. Espérenme ¿Correcto? un ratito. Total del Total, número. total de observaciones, ¿o no? Ya. O frecuencia total, digamos, ¿no? Ah, ya. Frecuencias totales F mayúscula. No, frecuencia total es la N, ¿no? Ahora la F minúscula es la frecuencia absoluta. O en otras palabras, es el número de elementos que corresponden a cada clase, ¿no? Entonces esa es la frecuencia absoluta. Y luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Esa es la mayúscula, ¿no? La F mayúscula. La diferencia es que es acumulada. Ya, espérenme un ratito, estoy anotando, Listen, por favor. Nos va a pasar eso, compañera, lo que está anotando. Ya. Ya, Listen, gracias. Bien, jóvenes, entonces quedamos hasta acá. El día de mañana continuamos. Si tienen alguna pregunta, vayan resolviéndolo. Solo son 11 ejercicios. Yo tenía una duda, Listen, sobre los órdenes. ¿Qué órdenes? Hay ahí en el problema propuesto, en el ejemplo 3, ¿no? Ordenan solamente, hacen un solo gráfico de X sub y ponen en la página 94. ¿Ya? Ahí hay varios números y, digamos, solo los iguales lo igualan allá abajo en la tabla, ¿no? En X sub I. Ah, esta es por marca de clase, sí. Aquí lo está agrupando por elementos finitos, ¿no? O sea, aquí yo podría decir que el elemento de clase es de 4 a 5 sin tomar el 5, ¿no? Pero como los elementos son discretos, 4, 5 y son enteros sin decimales, entonces lo ha puesto X sub I como marca de clase, ¿no? Marca de clase 4, 5, 6, 7 hasta 10, ¿no? Para crear de forma directa. Y después la frecuencia es el número de elementos que se repite y la frecuencia acumulada es los elementos sumados, ¿no? Digamos, eso es válido hacerlo. Sí, para este caso sí, esto lo va a hacer de esta forma y cálculo de cuartiles aquí en los dos ejercicios siguientes, ¿no? Ahorita en los ejercicios propuestos, para este corresponde aquí. Para esta forma que está resolviendo aquí arriba, la que usted está mencionando, es el ejercicio 3 propuesto y el ejercicio 4 propuesto, ¿no? De esa forma se resuelven. Pero aquí también le da la tabla, ¿no? La va a ordenar de la misma forma. Ah, Y eso, listo, perfecto. Listen, eso que sale en el mismo ejercicio que me menciona Alfonso, cuando ya sacamos las J, nosotros tenemos que poner que 12 es mayor o igual a 9. 12 es igual mayor a 9. ¿Dónde dice eso? En el ejercicio 3 que estaba mencionando Toledo. Ah, ya. Ya. Esto de aquí lo han escrito solo por... ¿cómo le voy a decir? Para resaltar, ¿sí? Para resaltar cuando Ahí está están donde calculando, van los... cuando está calculando el primer cuartil, le está dando la posición 9,75, ¿no? Entonces 9,75, ¿dónde estuviera ubicado? 9,75 estuviera ubicado en 4 o estuviera ubicado en 12. Entonces 12 estuviera ubicado en 12, ¿no? Que es la acumulada. 12 mayor que 9,75 estuviera ubicado en esta clase, ¿no? Ya. Y en el segundo cuartil lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el segundo cuartil? Le está saliendo X 18,5, entonces tenemos que buscar una que sea 18,5, ¿no?
18. 18,5 está ubicada en la tercera clase, ¿no? Que es 19 la acumulada, mayor que 18,5. Sí. ¿Sí? A eso se hace referencia. No necesario que nosotros pongamos eso, ¿no? O En la, tenemos que ponerlo. en la tabla no. En la tabla no. Aquí lo está haciendo para resaltar, para el ejemplo. Ah, ya. Ok. Ese Lo era que mi sí, pregunta. lo que sí tienen que hacer es el procedimiento, ¿no? Esto de aquí. De cómo están aplicando la fórmula, cómo lo están reemplazando los valores, qué valores les están dando hasta que salga el resultado, ¿no? Esto son fórmulas de valores. Ah, pero también en no agrupados y agrupados usamos las mismas fórmulas, ¿no? Sí, sí, sí. Estos son agrupados, pero están por marcas de clase, ¿no? Marcas de clase. Y nuevamente, ¿no? Le da el problema propuesto, pero además le da el resultado, ¿no? Entonces ustedes tienen que demostrar el procedimiento. Ya, ¿Ya? así nos lo Aquí. va a dar usted, ¿no? Ah, el trabajo es como trabajo final, es como examen, ¿no, Lisa? Sí, 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 sí. Con esto, Fabi. Perdón. Con ese documento que subió Lisen, eso hay que resolver. Sí, entonces Ya. están los ejercicios resueltos y inmediatamente están los ejercicios propuestos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana, ¿ya? El día de mañana continuamos. Y voy a cambiar la fecha de entrega hasta mañana hasta las 11:30, me imagino, ¿no? Porque después ya más allá se duermen, ¿no? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, Listen.